Yo nací en el año 1957, entonces en la escuela no recuerdo exactamente cuándo entré, imagino que con 4 años o por ahí. Sí recuerdo que primero fueron las monjas del barrio, la clase estaba segregada, había una parte como más alta, donde estaba un pequeño número de alumnos, supone más avanzados, y una parte más baja, donde estaba el resto de los alumnos. Después se pasó a la Escuela Nacional es donde aquí en Álava ahora está Comisiones Obreras, en Vitoria, y estaba al lado de la Guardia Civil, ¿vale? Entonces nos ponían en el patio a cantar pues el Cara al Sol y las canciones falangistas, ¿no? Teníamos a la Guardia Civil mirando delante y al maestro, que era muy severo, con una vara, para que el que no cantaba suficientemente alto pues le daban, ¿eh? Después de eso, pues mi madre montó una escuela en mi barrio. Montó una escuela en casa, en un pequeño piso de 50 metros cuadrados, pues un montón de niños aprendieron a leer y escribir. Era un barrio de migrantes, el barrio Aritz-Navarra, un barrio que casi estaba en el campo, todo familias que habían venido de fuera. Mi padre era de aquí de Vitoria, mi madre también, ¿no? Aunque su familia era catalana, estaba aquí, y organizó una escuela pues, para que aquellos niños aprendiesen, y porque ella tenía una vocación de ser maestra. En realidad era la mujer de un obrero. Mi padre trabajaba en Mercedes-Benz en aquella época, ¿eh? Y entonces ella pues, hizo todo lo que pudo para llevarnos a una escuela mejor, y me llevaron en concreto a los corazonistas. El euskera solo lo escuché 2 veces. Una vez yendo al monte con mi madre, que lo vi en el Gorbea, entrar en la cueva una serie de gente que hablaba una lengua que yo no conocía, y le pregunté a mi madre a ver si era inglés, para que os hagáis una idea, ¿no? Aquí en Vitoria, ¿eh? Y la segunda que luego escuché ya con mucha más normalidad era en los corazonistas, porque allá venían internos, estudiantes de Guipúzcoa y de Vizcaya, y la forma de comunicar de algunos de ellos pues era el euskera, eso así, ¿no? Después, lógicamente, pues una vez caído el franquismo y con la transición y con la lucha política, pues aquello cambió, ¿no? Y las organizaciones de izquierdas pues, nos involucramos absolutamente en la defensa del euskera, ¿no? No luego del franquismo, antes también, pero antes pues la lucha era por sobrevivir de alguna manera, ¿no? Aquí en Vitoria eran fundamentalmente luchas laborales. Una vez que tuvimos la posibilidad, ¿no?, de luchar por la lengua, pues desde el principio pues empezamos a publicar como organización material en euskera, y hoy día tenemos una web en euskera. Somos, yo creo que de las pocas organizaciones, por no decir la única, que publica material marxista en euskera, a nivel de libros, ¿no? Hay a nivel de documentos, etcétera, y hay artículos, no tenéis más que ver, y eskerirauchailea, ¿no?, .net, y ahí veréis pues, todo el material que estamos editando en euskera, ¿vale? Luego, eso desde el punto de vista educativo. Yo, por lo tanto, tengo el graduado escolar. Luego, por mi cuenta, estudié contabilidad porque montamos una cooperativa en el terreno laboral, puedo hablar de ella, de servicios técnicos, ¿no?, arreglos de cacharros electrónicos. Después de la cooperativa trabajé en el ayuntamiento, he trabajado en un montón de sitios, en la química, en el metal, en Mercedes. Mi experiencia laboral después del año 75 fue en distintos sectores, Fue en la hostelería, fue en el comercio, fue en el metal, en Mercedes, y fue en la química, en una fábrica que se llama, todavía creo que sigue abierta, que se llama Zapatos Donosti, que hacía botas de goma, botas de estas chirucas que utilizas para el agua, ¿no? Entonces, bueno, una fábrica que era mayoría chicas. Eso fue en pleno franquismo, y era la mayoría mujeres, y se trabajaba en unas condiciones tan lamentables que cuando nos salíamos del trabajo a tomar algo los sábados, nos pagaban los sábados, pues la gente se nos apartaba alrededor. La gente se iba porque olíamos a goma que apestaba. Claro. Entonces lo comentamos, joder, qué apestados somos, ¿no? Trabajando toda la semana y tal y cual, y ya mayoría, encima, chicas, podemos hablar mal todos, pero ya a ellas eso les ponía absolutamente enfermas, ¿no?, que la gente se apartase, ¿no? Y entonces pues decidimos que había que reivindicar taquillas.
Y entonces me nombraron a mí de portavoz de ellos, del grupo de trabajadores y trabajadoras, pues para reivindicar taquillas y ya de paso algunas cosas más, ¿no? Seguridad en el empleo y tal. Y bueno, pues eso lo hicimos un sábado, pues el lunes me despidieron, me quedé en la puerta de la fábrica, no me marché a casa, me quedé allá, ¿no? A esperar que saliesen todos los demás compañeros, pensando que iban a salir cuando acabase el turno, ¿eh? Pero desde la puerta escuché cómo paraban todas las máquinas, pum, 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 se paró toda la fábrica. Y se inició una huelga en pleno franquismo, y empezamos una huelga que yo pasó para que os hagáis una idea de cómo funcionaba, pasó a las comisiones obreras de Vitoria, la COP, que era una asamblea que se había montado de distintos organismos que existían, ahí están todas las organizaciones políticas de izquierdas. Es la que de alguna manera creó la plataforma reivindicativa unitaria que luego dio lugar al 3 de marzo del 76. Y en la clandestinidad pues, se organizó una asamblea de toda la gente y se trató el caso del despido y de la huelga de nuestra fábrica, ¿no? Y bueno, pues fue toda la huelga, nos detuvieron, intentamos extenderla, ir a otras fábricas, fue una lucha muy importante, muy interesante, fue en el año 74-75, ¿no? Una fábrica de 30 y pico trabajadores, pero que trascendió pues, al resto de fábricas que había aquí en Gasteiz y así. El tema del euskera aquí, desgraciadamente, estuvimos muy apartados, como lo habéis visto, ¿no? Sin embargo, pues bueno, con la compañera con la que yo me uní, pues era profesora y sigo viviendo, ¿no? Y toda la vida pues, ha sido profesora de euskera, ¿no? Hasta que se ha jubilado. Y se dio cuenta de que había una falta de materiales en euskera extraordinarios, a nivel de cuentos, a nivel de vídeos, a nivel de todo, y pues hizo un trabajo muy importante también personal de promover, aparte que nos ayudaba en todas las traducciones de todos los materiales que estamos haciendo. Mi primer contacto, lógicamente, fue en la época de la clandestinidad, porque mi hermano estaba organizado, pero no hablaba conmigo. Él estaba organizado y yo lo veía porque veías escondidas, te la encontrabas la vietnamita, que era una forma de hacer hojas. La vietnamita era un cuadro en realidad, donde echabas tinta, ponías una plantilla y luego ponías la hoja debajo, hacías así y se hacía una hoja. Y así se iban haciendo las hojas, ¿no? De una manera. Y claro, guardaba en el camarote todo, guardaba en mi casa cuando decían que viene la policía, pues mi madre y yo nos dedicamos a limpiar todo, porque aparecían hojas debajo de los colchones, por todos lados había hojas clandestinas, ¿sabes? Las intentamos echar por el váter y aquello se atascaba, era absolutamente horrible. Pensando que te van a llevar a la puerta a las X de la madrugada y tienes el váter atascado y hojas por todas las esquinas. Y luego, pues, no nos contaba nada porque en realidad también nos encargó de hacernos... yo guardaba sin saberlo, yo tocaba música, era un músico, un guitarrero de estos. Pues además de otras cosas, pues nos hizo guardar los archivos secretos de la organización. De la organización que en aquella época eran de las Juventudes Socialistas, del PSOE y de la UGT. O sea, no era una pequeña organización pequeña. La gente con mi familia, tanto mi cuñada como mi hermano, eran los responsables de los sindicatos socialistas aquí en la clandestinidad. Pero no eran de la gente de Felipe González o de la gente de, yo qué sé, Guerra, lo demás, sino que entraron en contacto ya en el año 76 con una corriente marxista, trotskista en Inglaterra, ¿no? La tendencia militant, y eran del ala marxista, que seguimos representando hoy, ¿vale? Y tenéis que saber que hubo una lucha en la transición, y muy intensa en el terreno ideológico dentro del Partido Socialista, cuando empezó a crecer, cuando se legalizó, pues a todos los marxistas y más de izquierdas y más revolucionarios los echaron a todos. Los expulsaron a todos. Yo en realidad entré en las Juntas Socialistas, estuve un mes. Me echaron estando en la cárcel. Me volvieron a detener en el año 77 por vender una propaganda, que en principio era un programa de la Juventud de los Juntos Socialistas. Lo estaba vendiendo con mi compañera aquí en medio de la ciudad y vino la policía, nos identificó y me metieron a la cárcel por injurias al ejército, me hicieron un consejo de guerra, me metieron 8 meses de cárcel. No los
cumplí afortunadamente no más que uno porque, por la ley de amnistía, ¿no? Que era una ley de punto final en realidad, y el PSOE le dio igual que estuviésemos en la cárcel, hemos hecho igual, nos hecho a todos. Tenían muy claro que querían ser un partido del sistema, y toda la gente que había estado en la clandestinidad y que no se quiso integrar en el sistema, pues boleta. Y desde el punto de vista ideológico, para mí lo que más me influyó es la lucha del 3 de marzo del 76. Yo me considero un superviviente de esa huelga. En aquella época era un joven, pero aquella huelga supuso que durante 3 meses decenas de fábricas se coordinaron, salieron a la lucha, crearon órganos de poder obrero, que eran las comisiones representativas, que eran las que mandaban. Había asambleas diarias, aquello fue una escuela enorme, mi padre estaba en huelga, yo participé de la huelga porque la vivíamos en casa, estaba en casa la huelga. Aparte estaba mi hermano metido dentro de las comisiones representativas. Yo no sabía cuál era su posición, sabía que hablaban las asambleas, que estaba metido en todo el follón, fue uno de los que transportó los féretros de los muertos, pero la conciencia política vino en realidad porque en aquella lucha pues asesinaron a 5 trabajadores, dispararon ya sabes, miles de balas, ¿no? A gente que éramos del pueblo, en un barrio obrero, y pues al lado mío cayó gente, o sea, compañeros pues, tiroteados, ¿no? Son víctimas del 3 de marzo, entonces aquello remueve la conciencia de una manera tan brutal que a partir de ahí el sentido de tu vida es cambiar para que el mundo no sea así, para que no puedan pasar esas cosas. Desgraciadamente pues siguen pasando, ¿no? En muchas partes del mundo. O sea que eso es así. Nosotros hemos construido desde entonces, desde los años 70, plataformas tan tremendas como el Sindicato de Estudiantes, que luchó en el año 86-87, sacando a decenas de miles de jóvenes en todo el Estado. Lo hizo enfrente del resto de organizaciones que estaban antes con más fuerza y que han metido basura durante años y años contra el Sindicato de Estudiantes sin mirar la historia. El Sindicato de Estudiantes logró avances en becas, en la gratuidad de la educación, de las enseñanzas medias. Tuvieron que hacer concesiones muy fuertes porque era la única manera de parar el movimiento, porque nosotros golpeamos y golpeamos y golpeamos hasta que pusieron todo aquello encima de la mesa, si no nada. No sacan las huelgas. Y antes de sentarse con el Sindicato de Estudiantes, se sentaron con la coordinadora donde estaban todos los demás grupos. Pero claro, ¿qué más daba que estuviesen si nosotros seguíamos movilizando y si la gente seguía saliendo a la calle? Tuvieron que sentarse al final con el que sacaba a la gente a la calle, no se paraba. Y fue muy importante. Y después de ahí, ha sido una lucha titánica pues, contra la guerrilla, contra la LONCE, más reciente. Luego el Sindicato de Estudiantes se organizó Libres y Combativas con el tema de la mujer. Llamó a la huelga general en el año 2017, en el año 2018, en el año 2019, otra vez en el año 2020. Solo haber construido el Sindicato de Estudiantes sería como para estar, desde nuestro punto de vista, bien, en fin, orgulloso, ¿no? Pero aparte hemos construido el tema de la Fundación Federico Engels, que se ha convertido en la editorial de lengua castellana más grande a nivel internacional. Y hemos construido también, pues eso, izquierda revolucionaria, como ves, ¿no? Porque creemos que todas las condiciones están maduras para transformar la sociedad, pero falta un partido que ayude a que ese proceso se dé. Porque la lucha espontánea puede ser gigantesca, como vemos en Chile, pero la burguesía ha creado sus cuadros para mantenerse en el poder. Ha creado una estrategia, una táctica, son flexibles, retroceden cuando la fuerza es mucha, avanzan cuando pueden. O sea, es como enfrentarte a un ejército profesional pues de una manera amateur. Pues no puedes, hace falta, te pones a su nivel. Y para eso hace falta estudiar la historia, aprender de ella y sacar las lecciones. Hemos organizado una plataforma que se llama Sindicalistas de Izquierda, que trata, independientemente de siglas, porque nosotros tenemos un problema de siglas, nunca hemos estado haciendo bandera con las siglas. Apoyamos a los sectores más combativos allá donde están, ¿no? Donde hay una lucha revolucionaria, pues ahí estamos. Y además no estamos para aplaudir, estamos para apoyar de verdad, ¿no? En cabeza, ¿no? Hay mucha gente que dice que la gente joven no se mueve, ¿no? Nosotros no tenemos esa visión en absoluto. Primero, cuando visteis la lucha feminista del 8M, las grandes movilizaciones feministas, es la gente joven, pero joven, requete joven.
O sea, también las mujeres mayores y los hombres mayores, porque aquí vimos movilizaciones que parecía un día de fiesta, o sea, riadas enteras de gente, familias enteras, ¿no? Entonces quiero decir que la juventud sí se está moviendo, ¿eh? Sí se está moviendo. Si no está más organizada ahora mismo es porque hay una tremenda desafección con las organizaciones y lo entendemos perfectamente. O sea, no les parece una vergüenza todas las organizaciones que hay. Desgraciadamente nos meten a todos al mismo saco, ¿no? Pero les parece una vergüenza y es comprensible. Hay que recordar que la juventud, la que fue protagonista del 15M, que fue protagonista, nosotros lo vivimos en primera fila, ¿eh? Ocupamos las plazas, estuvimos en las asambleas, y lo hicimos de una manera un tanto bronca, porque fuimos muy abiertamente diciendo quiénes éramos, qué defendíamos, lo demás. No nos escondimos detrás del anonimato como pretendían algunos. Luego, detrás de ese anonimato, nos atacaron muy duramente, como organización, precisamente por ir con el megáfono, por ir con hojas, con material, ¿no?, revolucionario. Y luego descubrimos que muchos de los que nos habían atacado, algunos de los que nos habían atacado en primera fila, era gente de nuevas generaciones del PP, gente del PSOE, gente de la dirección del aparato de UGT o de comisiones obreras, o sea, vamos, gente que no tenía interés en que aquel movimiento revolucionario tirase para adelante, ¿vale? O sea, que quiero decir que para nosotros la juventud ha estado y tenemos plena confianza de que va a seguir estando, que la huelga general del día 30 en Euskal Herria va a salir y lo demás. Lo que falta, de alguna manera, es organizarse políticamente. Para nosotros es muy importante. Hoy la sociedad está infinitamente más madura para poder crear una sociedad pues socialista, ¿no?, democrática, ¿eh? Si es que han concentrado, al final, ¿de qué se trata? El capitalismo ha concentrado la riqueza en tan pocas manos, que si se nacionalizase, ¿no?, esos recursos y se pusiesen de una manera democrática al servicio de la mayoría de la sociedad, pues se podría poner un plan de qué tenemos y qué necesitamos. Pero primero tienes que empezar expropiando los bancos y expropiando las viviendas, ¿no?, de todos estos fondos buitre, etcétera, ¿no? Y luego construir un plan de viviendas. Tienes 3,5 millones de parados. Aquí en Euskal Herria, pues 200 y pico mil. Pues fíjate si hay mano de obra para eso, sin contar con el empleo precario. Aquí había un estudio de una ETT que decía que en el Estado español había infrautilizados 5,5 millones de empleos. O sea, si cuentas la gente parada más la gente que está trabajando unas horas, porque lo que han hecho ahora es coger un trabajo de 8 horas y distribuirlo en 3 de 3, es así, o de 4 horas, ¿no?, trabajos precarios en todos lados. Lo único que se necesita no es que la juventud despierte, no, la juventud está hiperdespierta, está tremendamente crítica. Muchas veces, cuando ves superficialmente, ves el fútbol, ves, yo qué sé, lo que sea, ¿no?, el día a día, te da la sensación de que habría que hacer más, podría ser mucho más, pero en realidad, cuando hay acciones serias, pues una huelga general, como fue lo del 8 de marzo, etcétera, entonces ves que la gente se mueve masivamente. Cuando es para cosas que son para que alguien se saque la foto, la gente pasa. Digo, muchas cosas. Hoy en día la vida es muy complicada para los estudiantes porque hay mucha necesidad de estudiar, las familias hacen mucho esfuerzo, ¿no?, para que se pueda estudiar y por lo tanto se exige que rindas, lo veis por vosotros, ¿eh? Y para los trabajadores, ¿para qué te voy a contar?, ¿no? Toda la gente no tiene mucho estrés, no le gusta perder el tiempo ni fiarse de las palabras, se fía de los hechos. Hechos y más hechos y fuera. Y lo que hace falta es una organización que crezca. Nosotros podríamos crecer mucho más fuertes si no fuese porque el tapón que nos hacen precisamente las organizaciones que ya están instaladas y que no están haciendo lo que deberían hacer. Pero bueno, ya se superará.